Bueno, hola a todos, mi nombre es Consuelo Huerta y junto con Pablo Barrientos, mi compañero, vamos a presentar el análisis que hemos realizado en este paper que trata o propone 10 hipótesis para el análisis de la tolerancia en las minorías a lo largo de los, o sea, y la opinión que tienen los adolescentes sobre estos temas en Latinoamérica. Este es un paper que trabaja Caro y Schultz. Acá vamos a encontrar su cita, si es que alguno de ustedes después quiere buscar el artículo, lo pueden encontrar de esta forma. Este es un artículo del año 2012. Y desde dónde surge o nace la idea de poder escribir este artículo, es que se ha visto que el bienestar de las minorías y de la sociedad en general se puede mejorar mediante la educación en tolerancia y la promoción de prácticas contra la discriminación. Este es un hallazgo que se encuentran los autores que está acá al lado, Cabrera, y autores, digamos. También tenemos que la tolerancia y la aceptación de las diferencias han sido estudiadas, su impacto en las minorías ha sido estudiado de mayor forma, con muchos más resultados en Estados Unidos y Europa, y en Latinoamérica especialmente han sido menor la cantidad de investigaciones que se han realizado. Este es un hallazgo también de los autores que están ahí al lado, Banks, Erickson y autores y Paluk, Dessel también, y también un tercer punto que es interesante considerar que el estudio de la ICCS, que es una investigación que vamos a ir viendo también a lo largo de la presentación, ofrece, bueno, tiene bastantes resultados, una investigación bastante interesante, muestra que gran parte de los jóvenes latinoamericanos, en este caso, rechaza la idea de convivir con grupos minoritarios en sus barrios. Entonces, considerando estos tres puntos, vamos acá, esperen. Tenemos los objetivos finalmente que proponen, e hipótesis que está detrás, van como objetivo, este artículo trata numerosas teorías sobre los grupos minoritarios de manera general, y con el propósito de proveer vías para futuras investigaciones, en este caso ya sea con métodos cualitativos o mixtos, que se adapten mejor al estudio de la tolerancia. Entonces, un objetivo ya, digamos, un objetivo específico, digamos, sería examinar las 10 teorías existentes que están asociadas digamos, al estudio de la tolerancia, a través de 10 hipótesis que formulan los autores sobre la tolerancia hacia minorías en jóvenes latinoamericanos. La opinión que estos jóvenes latinoamericanos pueden tener sobre las minorías a través de estas 10 hipótesis, respaldado obviamente con sus teorías respectivas, y a partir de esto tomar los datos de esta prueba ICCS del año 2009. Más que una hipótesis, el propósito finalmente que tiene este artículo es proporcionar vías para una mayor investigación sobre la tolerancia y sus variables asociadas en jóvenes. En términos metodológicos, se trata de un análisis cuantitativo con datos secundarios que elabora 11 modelos de regresión lineal. Algunos de ellos son modelos de regresión lineal simple y otros múltiples. Se utilizan datos de 6 países latinoamericanos que participaron en la medición International Civic and Citizenship Education Study del 2009, cuya muestra es compleja y estratificada. Para ello, los autores de este estudio elaboran o aplican técnicas estadísticas para considerar los pesos muestrales y también para manejar los datos perdidos. Acá en la diapositiva podemos ver que se seleccionaron un número de 18 variables independientes y una dependiente. Y también ahí podemos ver los n para cada país. El software estadístico para el manejo de los modelos y el análisis fue Stata. Vamos a hacer la siguiente. Y la variable dependiente para la cual no hay casos perdidos, eso fue un criterio de selección para el estudio, es una escala que construyen los autores a partir de respuestas de estudiantes a una pregunta que era tipo Likert respecto de si preferirían tener como vecino a personas de los siguientes grupos minoritarios. Aquí vemos el detalle de los distintos grupos que se investigaron, que se examinaron con la prueba ICCS 2009. Ya.
En este esquema tratamos de graficar finalmente cuáles son las variables predictoras más consistentes en este modelo que realizan los autores. Tenemos acá cómo las variables independientes se van a asociar a la variable dependiente. Como decíamos, el paper no tiene el objetivo de buscar causalidad, pero al menos mostrar la relación que existe entre cada una de estas hipótesis con la variable dependiente. Entonces, acá tenemos las 10 hipótesis, cada una, digamos, integra las encuestas que están asociadas a estudiar cada una de estas variables. Por ejemplo, tenemos la primera a nivel socioeconómico, que busca efectivamente comprobar si es que efectivamente la gente con mayor nivel de ingreso económico, al parecer reporta mayores conductas o, digamos, hacia la tolerancia. Al parecer, esa relación sería directa y eso es lo que buscan efectivamente ver si se da en este modelo. Tenemos abajo, así con cada una de las hipótesis, que ahí las pueden ir revisando, y abajo tenemos finalmente estas 5 categorías que en la mayoría de los modelos se integra también. No necesariamente dejan fuera a nivel socioeconómico, participación religiosa, sino que en la mayoría de los modelos también lo integran como parte de una variable que pueda estar asociada a esta variable dependiente. Entonces, eh, digamos, un poco en este modelo podemos ver cómo se ordenan los datos finalmente y el análisis que se realiza. Entonces, como resultados principales del análisis que realizan los autores, ven que el conjunto de variables predictoras, en este caso el modelo 11, que se le dice que es cuando integran los 10 modelos al análisis de la variable dependiente, explican entre el 8 al 16% de la varianza finalmente en relación a la variable dependiente. Estos resultados serían del 8%, que es el porcentaje mínimo, digamos, que es República Dominicana, al 16% en Guatemala. Y las variables de frecuencia de discusión cívica en clase, ahí lo que hemos entre paréntesis es la sigla que ocupan los autores, para, digamos, resumir cada una de las variables. Discusión política fuera de la escuela, tenemos discusión abierta en el aula y empatía hacia los compañeros, fueron las variables predictoras más consistentes entre los 6 países. Por eso que aquí también las mencionamos. Y en esta diapositiva nosotros presentamos una comparación de los coeficientes de regresión de una selección de variables que son las variables, como decíamos, que tuvieron una mayor consistencia en todos los países y también a partir de, o sea, estas variables son parte de modelos, o sea, no están solas en cada explicando la variable dependiente. También abajo de la tabla podemos ver los rangos de valores R cuadrado entre países y en general tiende a suceder que el valor menor corresponde a República Dominicana. Así, por ejemplo, en Chile, el coeficiente de regresión de la hipótesis 2 en relación a mayores redes de contacto con grupos minoritarios permitiría una mayor actitud inclusiva. Vemos que la empatía es una variable, es una predictora significativa. Y en la última columna, la del H6, del modelo 6, también es significativa para todos los países en relación a que mayor conocimiento cívico implicaría también una mayor actitud inclusiva hacia grupos minoritarios. Vamos ahora al análisis del artículo, que lo hemos distribuido de esta forma. Finalmente tomamos cada parte del artículo y lo vamos a evaluar en base a las fortalezas y debilidades que pudimos identificar después de hacer, digamos, la revisión. Considerando el diseño, como decíamos, tiene un alcance exploratorio y que permite efectivamente, si es que vemos en detalle el artículo, examinar las 10 hipótesis y sugiere relaciones causales para el futuro trabajo en este campo. Y eso es interesante, ya que al dar, digamos, el objetivo que tienes, digamos, dar el input para poder seguir investigando en esta dimensión, al menos ya da algunos indicios de cómo continuar el trabajo de investigación. Y la selección de variables está respaldada por modelos teóricos y empíricos, que finalmente se agradece también como una forma de una continuidad lógica, como también para, digamos, seguir con el objetivo del artículo en este caso, que como decía, es continuar con investigaciones en esta área. Aún así, las debilidades, finalmente, es que, o sea, que podemos identificar,
es que hay análisis que se mencionan en el artículo, pero que no están mencionados en el, digamos, en el estudio. Ah, y también, bueno, acá ahí me saltó una parte, perdón, digo, bueno, parte de las debilidades, es que la variable dependiente no necesariamente entrega información sobre la tolerancia de los estudiantes en los distintos contextos en que se mueven. En este caso podemos considerar que la variable dependiente habla sobre la tolerancia que los alumnos pueden tener sobre la diversidad en el barrio, cuán disponibles están de que minorías integren el barrio en el que ellos son parte. Sentimos que esa consideración, esa categoría no es tan cercana a la tolerancia finalmente de los alumnos, de los adolescentes en este caso, que podría haber sido algo más proxy a esa variable si es que incluyen a compañeros que fueran parte de estas minorías a un juego, a las tareas finalmente, más que al barrio, que es algo más lejano. Eso. En términos de fortalezas del análisis de datos, como decíamos, el estudio consideró técnicas para manejar el error de un muestreo complejo y también para imputar o poder aumentar los datos y cubrir los datos perdidos. Y por otra parte, la decisión de escoger modelos de regresión simple y múltiple efectivamente permiten alcanzar el objetivo propuesto. En términos de debilidades, algunos modelos, en especial el modelo 6, no consideran el nivel socioeconómico como variable control. Y mencionamos el modelo 6 porque este es un modelo que destaca la importancia del conocimiento cívico, que un logro de aprendizaje que sabemos que está correlacionado con el nivel socioeconómico, al menos en países como Chile. Y así también nosotros sugerimos que se pudiera incluir índices de desigualdad socioeconómica por país para abordar esta condición más estructural de Latinoamérica en relación a la desigualdad socioeconómica. Viendo los resultados, considerando los resultados de este artículo, consideramos que el reporte es claro, cauteloso, y en la utilización de los coeficientes de regresión y los R cuadrado entre países nos parece pertinente para poder hacer el tipo de inferencias que se está realizando con el artículo. También la presentación de tablas facilita bastante la comprensión de datos. Al final del artículo podemos encontrar una tabla con cada uno de los análisis por país, y eso lo hace bastante interesante, ya que al menos se considera la diferencia entre contextos que pueda haber y cómo es el resultado en cada uno de ellos dependiendo de la hipótesis que se observa. Y acá, como mencionaba al principio, el problema es que, claro, se mencionan algunos análisis, pero no están reportados. Entonces eso parecería interesante y habría sido bueno incluir esos resultados. Y la explicación del modelo completo, que es el modelo 11, es breve para la cantidad de información que se está entregando en los resultados. Es interesantísimo, digamos, ver esa tabla, pero no se integran al análisis, y eso es un poco lo que podríamos considerar como una debilidad. En términos del apartado de discusión y conclusiones, el artículo discute los resultados, considera diferencias entre los países y sugiere posibles eh, explicaciones causales. Por ejemplo, sugieren que para el caso de Chile y Colombia, la escuela tendría un rol más importante en relación a la tolerancia que en otros países, donde pesaría, por ejemplo, más el nivel socioeconómico. Y además el artículo presenta las limitaciones que tiene la propuesta de investigación que están haciendo. Y en cuanto a debilidades, sin embargo, hay dimensiones que no se incluyen o no se discuten, por ejemplo, como decíamos, la desigualdad por países, también las diferencias entre distintos grupos minoritarios que no se analizan en detalle, y además hay algunos casos específicos, como el de República Dominicana, que valdría la pena una consideración mayor por parte de los autores para discutir por qué habría tales diferencias en relación a los datos que se entregan para ese país respecto del grupo. Hasta ahí con nuestro análisis. Eso, así que agradecemos la atención. Eso. Muchas gracias. Cualquier duda o consulta sobre
texto también nos pueden contactar. Muchas gracias. Gracias.